Oportunidad de un momento entre dos aviones y el presidente francés aprovechó este momento para proponer a un amigo encontrarse para comentar temas de la relación entre los dos países. Después añadió que Hollande utilizó este tiempo para proponerle a Humala tomar un café y conversar sobre algunos temas de la relación bilateral. Y a continuación dijo el diplomático, si se hubiera tratado de una visita oficial, él debería haber viajado a París. Es decir, el embajador de Francia en el Perú, si hubiera sido una visita oficial, hubiera viajado también a París. Yo no sé si vamos a tildar a este funcionario de un país respetado, respetable, de mentiroso. Yo creo que aquí está diciendo la verdad, está diciendo una posición oficial, como un funcionario oficial de Estado. De manera que creo que esto sí cabe, y discrepo ahí con el congresista Bengolea, en información adicional. Porque aquí dice claramente el artículo 5 de esta ley 28344. Hay un plazo de 30 días naturales posteriores a la conclusión del viaje para que el presidente del Consejo de Ministros presente al Congreso de la República un informe sobre el cumplimiento de los objetivos del viaje. Los objetivos del viaje estaban establecidos en la solicitud de permiso al Congreso de la República. La relación de actividades oficiales realizadas. Las actividades oficiales realizadas estaban solicitadas también al congresista de la República. Los gastos generados, que evidentemente se tienen que rendir a posteriori, e información adicional que considere de interés para conocimiento del Poder Legislativo. Señores, esto es información adicional. En el futuro se puede mejorar los procedimientos, se puede hacer todo lo posible para evitar este tipo de situaciones. Me parece bien, me parece correcto. Culmine con... Pero, presidente, me parece que se está haciendo una increíble exageración de este tema. Como dice el propio funcionario, el propio embajador de Francia en el Perú, fue una visita, y sus palabras textuales son a tomar un café y conversar. Esta es información adicional, presidente. No podemos estar haciendo un círculo de 6 horas el día de hoy, de 3 horas el día de ayer sobre este tema que la verdad ya debería pasar. Me ha pedido la palabra, me ha pedido una interrupción la congresista Tevez y el congresista Bengolea, con todo gusto. Congresista Delgado, usted está ya en su etapa de culminar, su tiempo se le venció. Le rogaré al nuevo orador que les otorgue las interrupciones. Le ruego culminar. Congresista Alejandro Aguinaga, le ruego que dé la intervención al congresista Bengolea y a la congresista Tevez, si es su parecer. Con mucho gusto, presidente. Democráticamente le concedo. Así, juega Perú. Congresista Bengolea. Presidente, solamente para decir, con el mejor ánimo, porque el congresista que hizo referencia hablaba de la comprensión lectora y demás, por eso le decía, nos está tratando de decir una cosa que no es. La explicación del congresista Tejada, con la cual no estoy de acuerdo, sin embargo es más creíble. Él me dice, esto cae dentro de lo que es información adicional. Lo que ocurre es que el congresista anterior no hablaba de información adicional, decía, el artículo 5 dice que informará sobre actividades adicionales. No es verdad, pues, eso no es cierto, eso dice el artículo 5, hablando estrictamente de comprensión lectora. Y para discrepar con lo que ha dicho el congresista Tejada, y está grabado por si acaso, para discrepar con lo que ha dicho el congresista Tejada, no es esa la información adicional, porque eso significaría entonces que el presidente puede pedir permiso para una cosa y hacer otras visitas también, y eso no es el espíritu de esta norma que tiene más de 100 años en la historia peruana. Ese no es el espíritu. Información adicional es, por ejemplo, decir, oiga, viajamos en esta línea aérea, oiga, utilizamos el avión presidencial. Es información adicional que pueda ser relevante para el trabajo que tiene que hacer el Congreso de la República, precisamente de fiscalizar las actividades del presidente. Eso es información adicional. Gracias, presidente. Congresista Tevez. Muchas gracias. Gracias, colega. El Congreso no aprueba, señor presidente, el itinerario. Y en el itinerario del viaje se consideraba desde el comienzo que el presidente pasaba por París. Tanto a la ida hacia Tailandia e Indonesia como a la vuelta hacia el Perú. Y eso está completamente claro. Y los congresistas que han viajado muchísimo saben perfectamente que cuando se viaja al exterior y a Europa hay paradas. Y por lo tanto, en el itinerario sí estaba, señor presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Y saludar a la señora ministra por intermedio suyo.
Aquí hay situaciones que merecen esclarecerse. Cuando se pretende ocultar el propósito del viaje a París, presidente, se tiende un manto de dudas sobre lo que se pretende pactar con Francia. No podemos esperar una manifestación diferente a la que ha dado el embajador francés, el señor Bonsu, porque lógicamente él defiende los intereses de su país y no se va a enemistar con un país como el Perú, en el cual está ejerciendo la representación. Francia, presidente, es un país que no improvisa nada. Por eso cuando escucho a la colega Tevez decir que estaba en el itinerario, bueno, si estaba en el itinerario, ¿por qué no lo programaron? Francia sí lo tenía programado, presidente. Acá está la agenda del Élysée del día 9, donde dice miércoles 8:45, entrevista con el presidente Humala. 9:30, entrevista con el primer ministro. 10 de la mañana, Consejo de Ministros. Entonces, cuando escuchamos muchas versiones para un tema, no solamente recordamos al presidente Toledo que dio tantas versiones sobre la fortuna de su suegra, sino que no, la verdad entra en dudas. Y mire usted lo que dice Liberación, que es un diario de izquierda en Francia. Dice, polémica sobre la visita del presidente Humala en Francia. 4 versiones. Esta visita ha sido calificada de escala técnica por las autoridades peruanas. 1. 2. No es una visita oficial. La entrevista ha sido solicitada por el gobierno francés, explícitamente por el presidente Hollande. ¿Quién lo dice? El señor que estuvo ahí hace unos minutos, el viceministro de Asuntos Extranjeros, Fernando Rojas. Luego se dice, Radio Programas del Perú ha asegurado que la entrevista Humala-Hollande ha sido como consecuencia del pedido y la solicitud de la Embajada del Perú en Francia. Y después, como ya la cereza en la torta, se dice, no era una visita, un encuentro que estaba programado, se ha producido de manera informal entre 2 jefes de Estado como consecuencia de una escala técnica, no hay que dramatizar, lo dice el primer ministro. Qué horror, presidente, qué horror que se diga tantas versiones para una sola situación, una verdad que es clara y que siembra y profundiza las dudas. Y yo le pregunto a la ministra, si fue ella o acaso es improvisado que el presidente adelante su viaje y tiene que sobrevolar 2 países que son tremendamente estrictos en el sobrevuelo de su territorio o en los aterrizajes, Egipto y la India. Culmine con decir. Se han tenido que enviar mensajes para los cambios estos de itinerario. ¿Los hizo usted, ministra, o el ministro encargado, que es el actual ministro de Defensa? Entonces, esa es una pregunta para que vean que sí se ha estado programando. Yo lo único que quisiera y le aconsejo, ministra, que recupere el profesionalismo y el prestigio de la Cancillería peruana, que se ha venido degradando ostensiblemente, no solamente por impericia e improvisación, sino también porque últimamente hemos nombrado embajadores que no son conocidos por su función internacional, sino por sus epítetos. Me refiero a Cochebomba, a Planchacamisas, al Conde Sullana, a la ginecóloga, a la mocha y el último embajador, el chicle, que está en Honduras. Gracias, presidente. Congresista Tomás Zamudio. Precisamente, presidente, para mencionar opiniones que se tienen que tomar en cuenta o se deben de tomar en cuenta. Opiniones de reconocidos constitucionalistas. Vemos, por ejemplo, la opinión del constitucionalista Aníbal Quiroga. Señala específicamente lo siguiente: el presidente debe solicitar al Congreso la debida autorización para ausentarse del país, pero no señala que a su vez esté obligado a precisar el itinerario de viaje ni le prohíbe variarlo. Si fuera necesario, explicó, y si bien la reglamentación del Parlamento exige presentar el itinerario de viaje del mandatario, no prohíbe que éste pueda ser modificado durante periplo que se cumpla en el exterior. Señaló que es ridículo cuestionar la reunión del presidente Ollanta
con el presidente francés. El constitucionalista Enrique Bernales señala claramente de que no hay infracción constitucional y pidió razonar a la clase política con un criterio más amplio y no convertir en un escándalo político. Presidente, se está mencionando durante toda la tarde la ley 28344, pero si nosotros nos damos la molestia de leer la parte ínfime del artículo 4, que dice no podrá otorgarse autorización por periodos indeterminados ni para la realización de eventos que no se encuentren especificados. Es claro. Por eso, presidente, yo creo que antes de opinar deberíamos dar una lectura y llegar a la conclusión que este viaje ha cumplido con la normatividad vigente y de acuerdo a la Constitución de Política del Estado. Me pide una interrupción el congresista Rubén Condori, si usted lo tiene a bien, señor presidente. Congresista Condori. Señor presidente, es necesario entender en el contexto histórico por qué surge esta ley autoritativa denominada la 28344. Y esto existe desde el año 1823. Y justamente surge esta ley porque se pretendía evitar la huida del país de los presidentes de república que hayan tenido responsabilidad por sus actos de gobierno. Y justamente es el caso del presidente Mariano Ignacio Prado, que fugó del país en plena guerra con Chile. Ese es el sentido de esta norma. Y luego el caso último del presidente involucrado que está en la cárcel, también la fuga. En ese contexto se da esta ley. No es un afán controlista de lo que va a hacer el presidente en el exterior. El sentido es de evitar la fuga. Culmine con esto. De presidentes que tengan responsabilidad en los actos de gobierno. Entonces, ese es el sentido. Luego vienen otro tipo de interpretaciones de que se tiene que controlar todo el itinerario, la hora, el día, que hizo en la mañana, al mediodía, si la escala. ¿Dónde está Indonesia? Está al otro lado del planeta y hay una parada obligatoria. París, Francia, es parte de la ruta. Ahí falta justamente entender geografía y debería ser de conocimiento los que han viajado bastante. Geografía. Veamos el mapa. ¿Dónde está Indonesia? ¿Dónde está Tailandia? Al otro lado del planeta. ¿Cuántas horas de viaje? Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Presidente, me pide una segunda interrupción el honorable congresista Martín Rivas, si usted lo tiene bien. Honorable congresista Rivas. Sí, gracias, presidente. Sí, solamente para decir, ya después de tantas horas de haber escuchado tanto, ciertamente yo creo que ya el pueblo se ha dado cuenta qué es lo que está pasando. Y es verdad, este ruido político es el que genera, y algunos adjetivos, esta situación de descrédito en el que como institución estamos cayendo. Pero hay que ir un poco más allá. El viaje podría decirse que ha sido exitoso, podría decirse, pero hay infracción constitucional. O sea, fue exitoso, pero hay infracción constitucional. ¿A dónde vamos? ¿A dónde apuntamos? Estamos pidiendo que también se establezca la bitácora de vuelo. Pidamos también pues qué combustible utilizó. También pidamos cuánta tripulación fue. Claro que sí, yo creo que sí. Y esa información que hoy día se está pidiendo, seguramente la señora ministra va a presentarla dentro de los 30 días que el reglamento establece. Hay situaciones verdaderamente exageradas. Hay situaciones que evidentemente a veces, recordando un poco el pasado, meritan pues cierta reflexión, pero no se puede decir que se está mellando o se ha mellado la institucionalidad del Congreso y que este gobierno mella la institucionalidad del Congreso. No hay que olvidar el pasado, caballeros, no hay que olvidar. Este gobierno siempre ha respetado nuestro Congreso y en todo momento se ha puesto siempre a disposición. Hoy día la ministra viene a petición del Congreso, efectivamente. Culmine. Gracias, presidente. Efectivamente, viene la ministra a responder al interrogatorio de los señores ilustres y honorables congresistas, iluminados también con buen léxico que tienen, tremendo léxico que tienen, que sorprende y sorprende también a la representación nacional.
Es verdad, nuestro presidente ciertamente es peruano, ha nacido en este país y con toda seguridad no va a huir del país. Gracias, presidente. Congresista Samuel. Sí, presidente, y para finalizar, quisiera mencionar un pensamiento de Albert Einstein. Albert Einstein decía que locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando resultados diferentes. Por eso yo exhorto al Congreso de la República a hacer las cosas diferentes, actuar con respeto a todos los parlamentarios y a los ministros invitados. Y de esa manera vamos a cambiar el país y vamos a cubrir con las expectativas del pueblo peruano. Muchísimas gracias, señor presidente. Finalmente tiene la palabra la señora ministra de Relaciones Exteriores para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Señora ministra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los señores congresistas. He escuchado atentamente todas las intervenciones y quiero decirles con absoluta certeza que el Poder Ejecutivo, la Cancillería, mi persona, somos absolutamente respetuosos de la majestad del Congreso de la República y de las atribuciones que la Constitución Política del Estado les confiere. Es lo primero que quiero resaltar. Mi presencia acá, ni bien he llegado del viaje a APEC, lo demuestra. Gracias. He venido acá a aclarar las dudas. Lamento si hay algunas dudas que aún les quedan, yo se las puedo repetir. Dos cancillerías han aclarado cuál ha sido efectivamente no solamente cómo se dio esta reunión, sino los temas que se trataron. Esa es la realidad, más allá de cualquier suspicacia que puedan tener los señores congresistas, señor presidente, por su intermedio. Como he dicho y repito, el viaje hacia Bali lo hizo el presidente en dos etapas, llamémoslo así. La primera, en un viaje comercial. Yo no he hablado de escala técnica, he dicho que el señor presidente lo que hizo es una escala, pero ahí esperando a tomar en un momento el avión presidencial y de regreso lo dejó ahí el avión presidencial. Y es en esta segunda etapa que se produce la reunión entre ambos presidentes, que efectivamente ha sido una reunión no programada con anticipación, porque, señor presidente, nosotros no tenemos por qué no transparentar algo que si hubiera sido programado con anticipación lo hubiéramos dicho. Es algo que se dio en el momento, ha sido por lo demás una conversación que no es una conversación sin lugar a dudas entre dos presidentes, pero no se han tomado decisiones, se han intercambiado información que después, como lo he dicho y lo ha señalado también el presidente de la República, ahí lo que se ha hecho es extensiva la invitación al señor presidente Hollande para que venga en el primer trimestre de este año al país, porque efectivamente ya la visita oficial a Francia la ha hecho a fines del 2012 el presidente Humala. Por lo tanto, correspondía ahora que viniera el presidente Hollande y eso se consiguió. Ahora bien, con todo el respeto que nos merece el Poder Legislativo, hemos también de decir que la interpretación del Ejecutivo con respecto al tema constitucional y a la interpretación de la ley es distinta y yo creo que eso no es ni irrespeto y menos aún falta de conocimiento. Los abogados, señor presidente, por su intermedio, a los señores congresistas, tenemos discrepancias en la interpretación y eso no nos hace ni más ni menos, y menos me atrevería yo a insultar a nadie de este Parlamento. De acuerdo a lo que el Ejecutivo ha interpretado con respecto al artículo 102, inciso 9 de la Constitución, acorde con los criterios de unidad de la Constitución de corrección funcional y de los criterios literal e histórico, el Congreso de la República tiene la atribución de autorizar al presidente de la República la salida del país y establecer el plazo máximo de retorno.
No obstante, no tiene atribución para delimitar imperativamente el o los destinos del viaje ni los objetivos o motivos del mismo, pues es competencia exclusiva del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales de acuerdo al artículo 118, inciso 1 de nuestra Constitución. Luego de ahí viene la ley 28344, que ya se ha mencionado varias veces acá, que es una ley de desarrollo constitucional. En todo caso, señor presidente, yo quiero dejar en claro que esta es una interpretación que hace el Ejecutivo, una interpretación por la cual además se han regido todos los viajes que han sido autorizados, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Por lo tanto, lejos está de nosotros, primero, irrumpir en la majestad del Congreso y menos aún ser poco transparentes. Puedo entender, sin embargo, que algunos congresistas tengan opiniones discrepantes, pero son esos, opiniones discrepantes. Esa posición es importante, pues aunque el Ejecutivo no la comparta, proviene quienes gozan de una legitimidad democrática directa, puesto, como se ha dicho acá, ustedes han sido elegidos, señor presidente, por su intermedio, han sido elegidos por el pueblo. Señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, repito que para el Ejecutivo es absolutamente respetuoso la majestad de este Congreso. Por lo tanto, no ha habido ninguna intención de mellar esta majestad. Los hechos se han producido exactamente como yo los he dicho. El pedido, la solicitud de Francia para esta reunión, que es una reunión informal, tal también como lo ha dicho no solamente la Cancillería francesa, sino el embajador francés acá, se produce luego que nosotros hemos partido de viaje, el 2, nos enteramos el 3. El 3 se decide aceptar esta reunión informal, no estaba agendada. Esto es un hecho y es un hecho fáctico. Por lo tanto, teniendo en consideración la interpretación que nosotros tenemos con respecto a los artículos constitucionales y a la ley 28344, no veíamos como un imperativo solicitarle al Congreso un permiso para realizar esta reunión. Sin lugar a dudas, se tiene la obligación que ya he dicho con anterioridad y repito, la obligación de venir al Congreso y dar cuenta de estas reuniones. Efectivamente, así se hará y se hará en cumplimiento de las normas dentro de los 30 días. Yo estoy viniendo acá a explicarles cuál ha sido, cómo se ha producido esta reunión que se ha dado entre ambos presidentes. Hay temas muy puntuales que creo que no sé si vale la pena aclarar. No ha sido una visita oficial. En materia de protocolo hay diferencias entre visita de Estado, visita oficial, visita de trabajo. Esta fue una entrevista y eso no obsta que se traten temas importantes para el Perú. La Cancillería además trabaja de manera permanente lo que son las relaciones bilaterales con todos los países y estamos dispuestos a tratar este tipo de temas en cualquier momento que esto se presente. Quiero reiterar por lo demás que no ha habido ningún cambio en lo que ha sido el itinerario del viaje. Así se programó desde antes de salir de Lima. O sea, no ha sido la invitación del presidente francés lo que ha hecho que el presidente salga antes de APEC, sino su deseo de llegar antes a Lima. No se ha adelantado un viaje, todo esto es perfectamente factible de ser probado con documentos y estoy segura que el presidente del Consejo de Ministros así lo hará cuando haga su exposición con respecto a lo que ha sido el viaje del presidente.
Yo quiero reiterarles, porque acá se han dicho, y hay distintos señores congresistas, señor presidente, que han expresado malestar, que se ha ninguneado al Congreso, y lo han dicho textualmente, y yo lo que quiero es reiterarle que no ha sido ni muchísimo menos la intención del Ejecutivo y respetar al Congreso. Creo que en un Congreso, por lo demás, se aceptan ideas discrepantes e interpretaciones que no son las mismas. Y nosotros hemos tenido como Ejecutivo una interpretación. Esta además es un tema que se consultó al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia también tiene una interpretación igual a la nuestra, y esto es lo que yo tengo por decir. En términos generales, estas son las respuestas que yo puedo darle. Hay temas más puntuales, pero no sé si vienen al caso. El detalle Te está pidiendo una interrupción la congresista Chávez, ministra. Presidente, gracias, ministra. Más allá del tema estrictamente legal, que puede ser objeto de interpretaciones, pero que decididamente cuando se interpreta tiene que hacerse lo que sea más saludable y menos dañino para el propio presidente, quiero señalar, pedirle a la señora ministra, por intermedio de la presidencia, si creo mal entenderle, que ella no está en capacidad de decirnos, por ejemplo, ahora, por qué y en qué resolución se ha autorizado el pago del viaje en avión comercial del presidente de la República, por qué se decidió usar el avión presidencial si no era lo suficiente, por qué se decidió que el avión presidencial iba y se quedaba en París, y mientras tanto la señora ministra y el presidente se iban en vuelo comercial. ¿Quién viajó en el avión presidencial? ¿Quién ha venido de regreso en el avión presidencial? Eso es lo que creo entender. La señora ministra no nos puede responder y quiere que el presidente del Consejo de Ministros lo haga, o ofrece la señora ministra que va a contestar esas preguntas por escrito, señor presidente, por su intermedio. Si es que no están, yo le pediría, le recuerdo, preguntas que le hemos hecho y que la señora ministra no está contestando. Y quiero preguntarle si no está en condiciones de contestarlas, y las va a contestar el presidente del Consejo de Ministros o ella misma por escrito, señor presidente. Pero hay cosas que quedan muy más allá de cualquier especulación. Hay hechos concretos que la representación nacional y el país necesita conocer. Gracias. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Las delegaciones, señor presidente, por su intermedio a la señora congresista, son aprobadas por resolución ministerial. La delegación es una delegación completa, entre las cuales hay no solamente prensa del presidente, su seguridad, el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores que ha viajado con nosotros hasta Bali. Por si acaso, además, quiero decir, tal vez he sido poco clara. El avión presidencial no ha estado esperando en ningún lugar. El avión presidencial ha salido antes porque tiene un recorrido muy largo. Como ya se ha dicho, es un avión que tiene poco alcance, solamente puede volar 4 horas y medias. Ha salido antes en su camino hacia Bali y luego de regreso ha dejado al presidente y ha seguido su viaje. Con mucho gusto, señor presidente, proporcionaré la resolución ministerial con la delegación que ha ido a Bali, que está compuesta, yo los nombres exactos no los tengo acá, pero está compuesta por funcionarios de Cancillería, por prensa del presidente, la seguridad del presidente y, bueno, las personas que tienen que ver con el tema de la aviación en sí misma. Y con mucho gusto, señor presidente, yo no lo tengo a la mano, pero se le enviará la resolución ministerial autoritativa. Está pidiendo una interrupción. Ministra, ¿le da la segunda interrupción? Sí, señor. Segunda y última interrupción, congresista Chávez. Le pido que cumpla las normas del reglamento del Congreso. Presidente, gracias. Yo tengo las resoluciones, precisamente por eso le digo que no se ha publicado en el peruano la resolución que autorice la compra del pasaje aéreo al presidente Fujimori, presidente Humala. Lo que existe, señor presidente, es la resolución suprema, no así resolución ministerial, resolución suprema, la 313-2013, que señala
que autorice el viaje de la comitiva oficial y de apoyo que acompañará al señor presidente de la República. Son 4 personas. Además, hay otra resolución en la que se autoriza el viaje de la señora canciller. Hay otra resolución que autoriza el viaje de miembros de equipo periodístico del IRTP, ¿no? Hay otra resolución que autoriza el viaje de la señora Mirta Rosales, pero no existe la resolución en la que aparece el pago del pasaje comercial del presidente Humala. ¿Por qué? Porque la señora ministra nos ha dicho, congresista. Señor presidente, la señora ministra nos ha dicho que ella ha viajado en vuelo comercial de Lima a París con el presidente Humala, en vuelo comercial, así que no se arañen los señores miembros de... Una cuestión de orden, congresista Bugatás. La aprobación, estás en una interrupción, Marta. La está en una aprobación, interrupción, congresista. es increíble que a estas alturas del debate, a las 5:20 de la tarde, no se sepa que estamos hablando de la autorización al viaje del presidente que dio este Congreso de la República. Y ahora no sabes de qué autorización se trata. Marta, por favor. Culmine, el Congreso sacó la resolución autorizando el viaje del presidente. No, tú no tienes usted está en una interrupción, congresista. De que se haga preguntas y se le ha hecho preguntas y la señora ministra no las ha respondido. ¿Qué quieren? ¿Que le digamos a la prensa cuáles son las preguntas que la señora ministra no está en condiciones de responder o no quiere responder? No está la resolución que autoriza el viaje del señor presidente de la República. No está, no se nos ha indicado por qué se decidió que viaje el avión presidencial si no sirve para nada. No se nos ha explicado quién ha ido en el avión presidencial del viaje de Lima a Francia, señor presidente, y no es cierto que el avión ha salido antes, porque la resolución para la salida del avión es del 2 de octubre al 9 de octubre, por lo tanto el avión y el presidente y la canciller han salido al mismo momento, el día 2. Entonces, que quede claro que vamos a pedirle a la prensa que le pregunte a la señora ministra, porque acá en el Congreso les da miedo que responder. ¿O quieren que pasemos de frente a la censura, señor presidente? Señora ministra, le recuerdo que no tiene ya más interrupciones. Que repartan la resolución legislativa que autoriza el viaje presidencial. No puede ser que ha votado a favor del viaje, no sepa que existe. Congresista Bugatás. No sabe ni lo que ha votado ni lo que está diciendo ahora. No tienes idea de lo que está pidiendo. Señora ministra, está en el uso de la palabra. Señora ministra, para culminar. Gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas, todos estos temas del viaje se ha hecho con absoluta transparencia, como hacemos nosotros el tema. Y, señor presidente, si requieren de mayor información, esta información será enviada oportunamente. Lo enviaremos por escrito si es necesario. Y quiero hacer una aclaración, señor presidente, el avión presidencial, nosotros hemos salido en la tarde, el avión presidencial ha salido de madrugada, porque el día tiene 24 horas. Y el 2 de octubre tiene 24 horas. Entonces, el avión presidencial salió en la madrugada del 2 y nosotros hemos salido luego del Consejo de Ministros, por si acaso. En cuanto a la documentación que nos está pidiendo la señora congresista, señor presidente, confirmo en que esto va a ser presentado. Yo acabo de llegar, he venido porque he sido citada al Congreso y porque además tengo la absoluta intención de aclarar cualquier malentendido que pueda hacerse, que pueda haber habido, y esa ha sido mi intención al venir, señor presidente, aclarar cuál es la posición del Ejecutivo, qué cosa es lo que hemos hecho y cualquier dato que haya quedado inconcluso o cualquier dato que no haya quedado claro, yo he intentado aclararlo. Lo que he dicho es estrictamente lo que ha sido y cualquier documentación que falte o que quieran saber va a ser presentada en su oportunidad. Bueno, no me queda sino reiterar, señor presidente, que
lo que ya he venido diciendo, acá no ha habido ninguna intención en mellar ni ninguna intención en sobrepasar las facultades que tiene este Congreso. Al contrario, en mi presencia en este día acá, tan rápidamente, a pesar de que, reitero, yo tenía esta vez sí en invitación oficial al canciller de Panamá, lo he tenido que dejar, para poder venir a esta sesión del Congreso y explicar y ponerme a disposición de los señores congresistas. Muchas gracias, señor presidente. La presidencia y la mesa directiva agradecen a la ministra de Relaciones Exteriores, señora Eda Rivas Franchini, por su presencia y la invitan a abandonar la sala en el momento que lo juzgue conveniente. Se suspende por breve término. Bien, después de un intenso debate aquí en el Pleno del Congreso sobre el viaje del presidente Ollanta Humala a París, la ministra de Relaciones Exteriores se retira del Parlamento Nacional. Se ha suspendido la sesión por breve término, como lo ha indicado el presidente del Congreso, Freddy Otárola. Como se sabe, durante el debate, la bancada de Fuerza Popular está pidiendo pues la censura de la Cancillería. Se reanuda la sesión. Señores congresistas, para efectos del trámite correspondiente, comunico al Pleno que 6 congresistas han retirado sus firmas de la moción de orden del día 8494 y 4 congresistas lo han hecho de la moción 8564, por lo que se propone interpelar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Mónica Rubio García. En consecuencia, al no reunir el número de firmas necesarias, dichas mociones pasan al archivo. Se va a consultar la dispensa de lo actuado durante la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión.